soy Víctor Ramos, soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y por más de 50 años me he dedicado como geólogo a estudiar la cordillera de los Andes. Creo que la Noche de los Bastones Largos nos da una excelente oportunidad para tomar conciencia no solamente de lo trágico que fue esa noche, sino de las consecuencias que tuvo en lo que es la Manzana de las Luces. Primero me gustaría recordar que la Manzana de las Luces se llama así porque en 1821, en agosto, se creó la universidad y el diario Argos de aquella época comentaba que se han unido o se han juntado en esa manzana las principales instituciones culturales de Buenos Aires. Decía que estaba el convento de San Ignacio, el colegio de los jesuitas y ahora la Universidad de Buenos Aires, por lo cual merecía el nombre de llamarse Manzana de las Luces. Y tuvo mucha razón, porque en esa Manzana de las Luces nació la Universidad de Buenos Aires en el más amplio sentido de la palabra. Y cuando digo esto, no solamente porque nació en el convento de San Ignacio ese día de agosto de 1822, sino que se iniciaron las clases en la Manzana de las Luces. Siempre fue un centro cultural esta manzana, porque ya de la época del virrey Vértiz, el preocupado que Buenos Aires no tenía una universidad, hizo gestiones ante el rey para crear una universidad y pensaba crear esa universidad en la Manzana de las Luces, lo que es actualmente la Manzana de las Luces. Es muy interesante destacar que, si bien no tuvo, digamos, un apoyo financiero para hacer esa universidad, él, digamos, si se procuraba los fondos, tenía la autorización para hacerlos. Y así empezó a crecer la Manzana de las Luces. O sea, las casas redituantes, todo lo que estamos observando, donde estamos nosotros ahora, era parte de esas construcciones que hizo hacer el virrey Vértiz. Pero como era muy impaciente, el virrey decidió que en 1779 se creara el protomedicato. Y el protomedicato, que estaba a cargo de dos médicos, el doctor Gorman y el doctor Argerich, funcionó en la Manzana de las Luces, una de las alas, el ala norte de la Manzana de las Luces. Y ahí empezó a funcionar en 1780 y en 1803, antes de la creación de la Universidad de Buenos Aires, se dieron las primeras clases de medicina. O sea, los primeros protomédicos que tuvimos en Argentina estudiaron y se desarrollaron en esa ala de la Manzana de las Luces. Si uno mira enfrente de eso, el ala norte, ahí nació la jurisprudencia en Argentina. O sea, la primera academia de jurisprudencia fue creada también en esa manzana en 1815, ya después de la independencia, o después de la libertad que declarada en el año 1810, y funcionó de 1815 hasta 1874 en la Manzana de las Luces. Cuando se crea la universidad, lo primero que hace Rivadavia, a través de su rector, el presbítero Sáenz, es reunir a la Academia de Jurisprudencia, a la Academia de Matemáticas que estaba funcionando en otro lado, la trae acá, y con eso crea el Departamento de Jurisprudencia, el Departamento de Ciencias Exactas, el Departamento de Medicina, que se hace básicamente sobre lo que había sido el protomedicato. Quiere decir que básicamente tres facultades muy importantes en aquella época, en 1822, nacen en esa Manzana de las Luces. Y esa historia continúa porque, si bien la universidad tuvo un periodo, digamos, de oscuridad a partir de 1838, donde por falta de apoyos financieros hubo que cerrar prácticamente las facultades recientemente creadas, después de la batalla de Caseros en 1852, renace aún con mayor brío la Universidad de Buenos Aires. ¿Y dónde renace? Aquí, en la Manzana de las Luces. Aquí tenemos entonces el segundo departamento de Ciencias Exactas, que al poco tiempo se convierte en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Aquí estuvieron los primeros profesores que enseñaron matemáticas, física, química, todas esas ciencias básicas. Esos se unen a los anteriores profesores. Me gustaría destacar aquí a Avelino Díaz, que fue el primer argentino que enseñó matemáticas. Él enseñó de 1822 a 1828 matemáticas en esta casa, igual que Manuel Moreno, que era el hermano del prócer Mariano Moreno, que también fue el primer argentino que enseñó química en la Universidad de Buenos Aires. Y me gustaría también destacar que, especialmente en el caso de Manuel Moreno, que fue el primer profesor de la Universidad de Buenos Aires
que tenía hecho un PhD en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. O sea que no era como Avelino Díaz, que se formó casi, no digo en forma autodidacta, porque tuvo a Cenillosa que le enseñaba, pero que marca de que con gran esfuerzo ese primer profesor dio un excelente curso de química. Y sabemos que fue excelente, pues tenemos sus apuntes, sus memorias, sabemos que fue muy, muy completos. Con solo decir que los apuntes del curso de química tenían más de 600 páginas. Bueno, estamos en la segunda creación del Departamento de Ciencias Exactas. En aquel tiempo traen 3 sabios italianos a enseñar en ese departamento. Y detrás de todo de esta movida está Juan María Gutiérrez, que es un rector que de 1861 hasta 1874 rigió la Universidad de Buenos Aires. Y realmente es un mérito muy grande el que tuvo Juan María Gutiérrez, porque casi de la nada, porque no había quedado casi nada de la universidad en ese tiempo, volvió a crear las facultades, volvió a traer profesores, volvió a crear un centro de excelencia. Y ese centro de excelencia siempre se caracterizó por la exigencia para ser profesor. Cuento, por ejemplo, que en 1854, cuando quiere renacerse el dictado de la química en la universidad, hacen un concurso, y el concurso lo gana un profesor, bueno, que se convirtió en profesor, que era un doctor de la Universidad de Ciencias de Barcelona, que era una persona muy, muy preparada, y ese doctor enseñó casi por 35 años química en la facultad. Y ese ejemplo, como muchos otros que le puedo dar, indicaban que la gente que empezó enseñando esta facultad tuvo, digamos, una preocupación por desarrollar las ciencias básicas, por una enseñanza de excelencia que perduró a través de los años. Después de la noche de los bastones largos, hubo un interventor dentro de la universidad, y a ese interventor, que primero como decano acá de la Facultad de Ciencias Exactas y después como rector en la Universidad de Buenos Aires, decidieron, yo diría casi como decisión política, borrar la memoria de la Universidad de Buenos Aires. Un excelente grupo de arquitectos, encabezados por el doctor Busquiazo, fue uno de los que asesoró y preparó, digamos, esta restauración de la Universidad de Buenos Aires. Pero la decisión política estaba de que no quede vestigio. Yo casi podría decir que, salvo el cartel de entrada que dice Universidad, en toda la Manzana de las Luces no hay nada que recuerde más de 200 años de historia que ha tenido la Manzana de las Luces. Es importante, cuando uno recorre la Manzana de las Luces, ver que en esta playa de estacionamiento, donde se amontonan todos los días una gran cantidad de coches, estuvo el aula magna de la Universidad de Buenos Aires en ese momento, estaba el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y cuando decimos eso, estamos hablando casi de la historia de la ciencia en la Argentina, porque la ciencia nació acá, en esta manzana. En esa aula magna dictó clases Albert Einstein, el Premio Nobel de Física, dictó una serie de conferencias, de más de 9 conferencias para los estudiantes de aquella época, estudiantes y graduados. En esta manzana pasaron numerosos premios Nobel de aquella época, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, y todo ello trajo aparejado, digamos, una gran tradición en el estudio, en la enseñanza y este tipo de cosas. En esta manzana estudió Luis Leloir, un premio Nobel de Química. Es interesante destacar que todo el mundo se recuerda que Leloir era un médico y como médico desarrolló toda una serie de investigaciones bioquímicas, pero Usey, que era su maestro, su orientador, le dijo, mire, para estudiar química, vaya a la Facultad de Ciencias Exactas y estudie con los químicos de aquella época, estaba el doctor Delefou y otros más, que eran realmente los referentes de la química en Argentina en las primeras décadas del siglo XX. Leloir estudió en esta química en esta manzana. Leloir después, en el año 57, 58, fue director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y siendo director de ese instituto recibió el Premio Nobel de Química. Otro estudiante que estuvo en estos claustros, donde actualmente es la playa de estacionamiento, fue César Milstein. Él se recibió de químico, después de recibirse de químico hizo el doctorado y se recibió de doctor en química estudiando e investigando en los laboratorios de la facultad. No solamente ellos, por recibir el premio Nobel, diría yo que toda una serie de grandes profesores de la biología, de la química, de la física, de la matemática, de la geología, de la biología, de la zoología, casi todas las ciencias básicas nacieron y se desarrollaron en este recinto. Cabe mencionar también que la Facultad de Filosofía, que había iniciado sus actividades en la Manzana de las Luces, estuvo aquí hasta el año 1874.
En el año 1874 se traslada a la calle Moreno, donde actualmente es el Museo Etnográfico. En ese traslado también se va a la Academia de Jurisprudencia y ambas inician su actividad como Facultad de Derecho y como Facultad de Filosofía y Letras en ese viejo edificio de la calle Moreno. El rectorado de la Universidad de Buenos Aires estuvo durante muchos años en esta casa. La primera biblioteca de la Universidad de Buenos Aires estuvo en esta casa. En estos pasillos todavía ve uno los vestigios de esa biblioteca, de esa universidad, pero infelizmente nada queda de todo ello, dado que ha sido eliminado durante el proceso de restauración. ¿Por qué es importante toda esta historia? Porque es un testimonio de las grandes luchas estudiantiles. La primera gran manifestación estudiantil se produjo acá, en la esquina de Perú y la calle Alsina. Fue una manifestación de 2.000 estudiantes o 2.000 personas que participaron en eso. Y básicamente, ¿por qué? Porque un alumno había sido bochado en el examen final y el alumno, tremendamente angustiado, se suicidó. Entonces los alumnos hicieron una gran manifestación, fueron primero al cementerio a acompañar los restos de su compañero y después vinieron todos para acá nuevamente y no se querían mover de acá hasta que no produjera un cambio sustancial dentro de eso. Eso que ocurrió en 1873 hizo cambiar el estatuto de exámenes, hizo que esos profesores tuvieran que irse de la Universidad de Buenos Aires y a partir de ese momento uno pudo ver la importancia que tiene el movimiento estudiantil en la defensa de sus derechos. Yo creo que ejemplos como este, y podría dar numerosos otros ejemplos, dado que esto fue una zona de turbulencia durante muchísimos años, el movimiento estudiantil, con sus profesores a la cabeza, durante muchos años demostró la necesidad de tener una universidad autónoma, una universidad democrática, una universidad abierta para todos. Y creo que es importante que la universidad pueda volver a recuperar esta memoria que ha caído en el olvido, en estos claustros tan llenos de historia que marcan más de 250 años de enseñanza universitaria.